Un cordial saludo, estimados amigos. Soy Alexander Burns, constituyente andino por la República de Colombia y delegado principal del Movimiento Social Progresista de Sudamérica, MSP. Bueno, hoy estamos ya empezando nuestra recta final en los talleres dinámicos que estamos realizando para las elecciones locales y regionales del año 2023, el próximo 29 de octubre. Hoy vamos a tener nuestra sesión número 10, que tiene como tema las gobernaciones en Colombia. Y bueno, inicialmente queremos agradecer a todas las personas, a todos nuestros líderes que se han conectado, que han respaldado todo este proceso de capacitación a nivel nacional del Movimiento Social Progresista de Sudamérica, MSP, y a todas las personas que han hecho posible que este material didáctico pedagógico se pueda difundir en las diferentes plataformas. Asimismo, agradecemos el apoyo del Centro Internacional de Estudios Políticos de Sudamérica, CENDIPOL, del MSP, al Movimiento Social Progresista de Sudamérica, MSP, y a la Organización Mundial de Estudiantes, OME, y a la Corporación Comunidad Andina Suramericana, CONASUR Corp. Bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar esta sesión número 10 de los talleres dinámicos que estamos trabajando con todas las personas que se están uniendo, con todos los líderes, los candidatos, más de 2.000 candidatos que tenemos en toda Colombia, que hacen parte del Movimiento Social Progresista, MSP, y que están avalados por otras fuerzas políticas. Estos talleres, como ya les veníamos diciendo, vienen trabajados por medio de una metodología internacional de alta tecnología. Puede decirse así, una tecnología de alto impacto, de alto valor, y que va a sumar altas competencias para todos nuestros candidatos, para todos nuestros líderes a nivel nacional en la Nación Neogranadina de Colombia. El método Sura es el que estamos implementando a través de la técnica por objetivos y la técnica por resultados. Es decir, aquí planteamos unos objetivos, luego se hace un proceso metodológico, y en este proceso metodológico, donde planteamos esta serie de objetivos, pues queremos que cada uno de los candidatos, cada una de las personas que vean nuestro taller, vayan identificando los procedimientos para poder llegar a un resultado. ¿Cuál es ese resultado? El que finalmente queremos que se dé este 29 de octubre de 2023, y que ojalá la mayoría de ustedes puedan tener ese objetivo, lograr ese objetivo, que es llegar a ocupar un cargo de elección popular, ya sea junta administradora local, ya sea consejo municipal, alcaldía, asamblea departamental o gobernación. Bueno, hoy la sesión número 10 es el tema gobernación en Colombia. Vamos de una vez entonces a entrar en materia, y aquí hacemos nuestro primer homenaje a la gobernación del Amazonas. Este es el edificio de la gobernación en el Amazonas, donde pudimos estar octubre del año pasado. Pudimos viajar a esta importante zona del país, conocer sus realidades, conocer sus problemáticas, y al mismo tiempo conocer su gente, mirar las condiciones en las que viven y en las que han estado durante todo este tiempo. Bueno, un abrazo muy cordial para todo el equipo del Movimiento Social Progresista de Sudamérica, MSP,
en el Amazonas. Estamos siempre con ustedes conectados desde la ciudad de Medellín y aquí siempre les hacemos llegar nuestra voz de aliento y además nuestro apoyo sincero, nuestro acompañamiento que siempre está a disposición de ustedes. Bueno, vamos a hablar de qué es una gobernación departamental en la nación granadina de Colombia. ¿Qué es? Es la unidad administrativa de elección popular que se elige en cada departamento en conjunto con los ediles, concejales, alcaldes y diputados. Adicionalmente, es un órgano de elección popular, como ya lo decíamos ahora, según el artículo 305 de la Constitución Política de Colombia de 1991, y las gobernaciones son las máximas autoridades ejecutivas a nivel departamental y representan al departamento. Muy importante esta definición, porque digamos que estamos hablando del máximo órgano de representación a nivel departamental. Y estas son las unidades administrativas que constituyen, en últimas, la conformación total del país. Es decir, la suma de los departamentos son los que integran el conglomerado de la nación, en este caso, la nación neogranadina de Colombia. Bueno, ahora vamos a hablar de las gobernaciones en Colombia. No nos vamos a detener mucho en esta imagen porque pues aquí estamos retratando el ejercicio del voto, ¿cierto? Porque realmente no tenemos una imagen directa de un tarjetón de gobernación en Colombia. Entonces, la idea es que ustedes puedan empezar a trabajar en su mente lo que es la importancia de estas instituciones a nivel nacional, es decir, que son las unidades que ya conforman en su estructura cada una el conglomerado nacional. Bueno, aquí tenemos el marco normativo de las gobernaciones en Colombia. Básicamente estamos hablando de que las gobernaciones están concretamente definidas desde la Constitución Política de Colombia. Y son 4 los artículos que nos definen las gobernaciones. El artículo 305 de la Constitución Política de Colombia de 1991 nos dice que la gobernación es la máxima autoridad ejecutiva departamental. Entonces, para empezar a darle forma a esto, en el artículo 300 de la Constitución dice, o mejor, establece los términos de administración y gestión de recursos de los departamentos. En el artículo 334, también de la Constitución Política, se habla de la planificación y desarrollo económico. Mire que estamos hablando en su orden, lo que pasa es que en el artículo 305 nos habla de que la gobernación es la máxima autoridad, pero antes, en el artículo 300, se habla de la administración y gestión de recursos. Lo que pasa es que digamos que esto quedó como trocado. Quedó primero la administración y gestión de recursos y luego definir que esta es la gobernación y la máxima autoridad ejecutiva a nivel departamental. Bueno, en el artículo 366 se habla de la promoción del bienestar social.
Aquí tenemos estos 4 artículos de la Constitución Política de Colombia de 1991 que hablan en términos generales de la estructura y las funciones de una gobernación en la nación neogranadina de Colombia. Y finalmente, en la Ley 2200 de 2022, se habla de la modernización de la organización y el funcionamiento de los departamentos, para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, aquí vamos a empezar a explicar lo que son las funciones, para que lo tengan en cuenta, señores candidatos a nivel nacional. Según el artículo 305 de la Constitución Política de Colombia, son atribuciones del gobernador cumplir y hacer cumplir la Constitución. Eso es lo primero. Las leyes, los decretos del gobierno a nivel nacional y las ordenanzas de las asambleas departamentales, además de las siguientes funciones. Aquí estamos ya hablando de que desde nivel nacional se emiten unos decretos, se emiten unas leyes, unas normas a nivel inclusive del Congreso. Y las gobernaciones, o mejor dicho, el gobernador, es el que tiene que tomar esa normatividad y hacerla cumplir en el territorio de manera integral, en todo el territorio, en todo el departamento. Entonces, de aquí ya se derivan las funciones más importantes en términos generales. Como hemos dicho, hay funciones que se han venido adicionando con el tiempo, no solo en las gobernaciones, sino en los demás órganos de elección popular, y que digamos que obedecen a particularidades y actualizaciones de las estructuras administrativas. Bueno, vamos a arrancar con la primera. Dice, dentro de sus funciones principales se relaciona con el deber de cumplir y hacer cumplir en su territorio la Constitución y las leyes de Colombia. Lo mismo que los decretos que expide el gobierno nacional. Como decíamos ahora, los mandatos que impongan las ordenanzas departamentales, es decir, las ordenanzas que se emiten en la asamblea departamental, el gobernador las tiene que hacer cumplir. Esa es la primera función. La segunda, el gobernador debe dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento, gestionar y promover el desarrollo integral de su territorio, con base en la Constitución y las leyes. Muy importante esto, la coordinación y la dirección de la acción administrativa del departamento. Entonces, de esta manera se hace una gestión, una promoción del desarrollo integral del territorio. Esto con base en qué, como les digo, vuelvo y repito, con base en la Constitución y las leyes. 3. Supervisar la recaudación de las rentas departamentales de las entidades descentralizadas y las que sean objeto de transferencias por la nación. Es decir, hacer todo digamos, recaudo, no solo de las entidades o empresas estatales de nivel departamental, sino de todas las rentas que generen los municipios. Todo esto se tiene que encargar el departamento. Además, las que deban inclusive transferirse por la nación. Hemos dicho, los dineros que van del departamento a la nación y los que van de la nación al departamento. Así es como funciona aquí en la nación neogranadina de Colombia. Así es como funciona la cosa, para que no se asuste. 4. Citar a la Asamblea Departamental las sesiones extraordinarias en las que solo se ocupará de los temas y asuntos citados en el orden del día del encuentro. Es decir,
El gobernador se encarga de citar a la asamblea para tratar temas muy importantes, temas de alta trascendencia que sean de carácter extraordinario. ¿Para qué? Para que se tomen decisiones conjunto con la asamblea departamental. 5. Presentar a la asamblea los proyectos sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas y presupuesto anual de rentas y gastos para orientar su gestión en los próximos 4 años. Es decir, aquí ya estamos hablando de unas funciones muy similares a las que realizan también los alcaldes, pero aquí ya es un nivel mucho más grande, donde se cobijan a todos los municipios que conforman el departamento, y esto, o sea, debe estar incluido dentro de estos proyectos y planes, programas de desarrollo, debe estar incluidas las necesidades, las particularidades y digamos, las diferencias que existen entre cada uno de los departamentos. Todo eso se tiene que incluir ahí. Esto ya es un nivel más complejo. Como les hablábamos, debe incluir todo, o de manera integral, la proyección de lo que se va a realizar a nivel de departamento, teniendo en cuenta las subregiones o las divisiones que hayan, áreas metropolitanas, provincias y finalmente los municipios, teniendo en cuenta todas estas variables, todas estas eh, situaciones que en conjunto conforman el departamento. Bueno, 6. Nombrar y remover a los gerentes o directores de los establecimientos públicos o dependencias, señalar sus funciones especiales, los representantes del departamento en las juntas directivas. Estamos hablando de que también hay entidades públicas del orden departamental que están siendo gerenciadas por personas que son, digamos, nombradas directamente por el gobernador. Entonces, él tiene la obligación de nombrar, de supervisar, de estar atento a que estas entidades funcionen. Y si el director o el gerente de X dependencia departamental no está funcionando, pues lo puede remover. Eso sí, tiene que estar, pues, la idea es que esté basado en los resultados. Obviamente tienen que señalar cuáles son las funciones especiales que deben cumplir, y también deben nombrar a los representantes del departamento en juntas directivas. Por ejemplo, aquí en Antioquia, el gobernador tiene silla o su representante en instituciones educativas del orden departamental, es decir, que son eh, con una participación mayoritaria del departamento, o que tengan influencia directa o creación directa del departamento. Entonces, digamos que el gobernador tampoco puede estar en todo al mismo tiempo, tiene que delegar, nombrar representantes en estas juntas directivas para que le informen cómo se está realizando la gestión, cómo se está dando el funcionamiento en esta entidad o institución o empresa estatal del orden departamental. 7. Fomentar conforme a los planes y proyectos generales las empresas, industrias y actividades que impulsen el desarrollo cultural, social y económico del departamento. Bueno, hay unas cosas que todavía no están incluidas aquí. Aquí debería estar, por ejemplo, incluido el deporte, ¿cierto? Y otro tipo de actividades eh, de desarrollo a nivel departamental. Pero entonces, estas son las cosas que se empiezan a sugerir para que se pueda mejorar el marco normativo, la estructura de funciones que tienen estas importantes dependencias, sobre todo esta que es la principal a nivel de unidad territorial departamental. Entonces, esta es una de las funciones: fomentar las empresas, la industria,
y toda actividad aquella que impulsa el desarrollo cultural, social, económico del territorio. Y esto tiene que estar dado bajo unos lineamientos que son los planes, los proyectos generales, en otras palabras, en el plan departamental de desarrollo. 8. Crear, prescindir y fusionar los empleos de sus dependencias en la gobernación, es decir, en las secretarías, señalando sus funciones especiales. No podrá crear obligaciones que excedan al monto global fijado para respectivos servicios en el presupuesto inicialmente aprobado. Es decir, no pueden crear más funciones adicionales a las que ya se asignaron y a las que, digamos, corresponden a un presupuesto ya fijado, ya aprobado. O sea, no se pueden adicionar cosas sobre cosas. Eso sí debe quedar muy claro. Entonces aquí pues es muy claro el concepto, crear, prescindir, es decir, ya no contar con cierta dependencia o fusionarla o crear una nueva, dependiendo de la necesidad que tenga en el momento el departamento y que se proyecte a futuro, porque todo esto no es crear una entidad o una dependencia porque sí, porque en el momento o en ese momento específico se necesitaba y luego no se hace una proyección, una evaluación a futuro, una proyección en prospectiva de cómo esa entidad realmente sí puede ser una entidad que resuelva o sea útil a mediano, largo plazo. Entonces, todas esas variables hay que analizarlas. Todas esas cosas hay que mirarlas muy bien. Bueno, 9. Crear, suprimir o fusionar las entidades departamentales de conformidad con las ordenanzas. Miren que aquí ya estamos hablando de conformidad con lo que se acuerda en la asamblea departamental. Objetar por inconstitucionalidad, ilegalidad o inconveniencia los proyectos de ordenanza o sancionarlos y promulgarlos. Es decir, aquí se está hablando de que cuando una ordenanza o un proyecto de ordenanza no le conviene al departamento, estamos hablando del bien común, pues el gobernador eh, lo puede sancionar, lo puede promulgar o lo puede objetar, ¿cierto? Ya sea que argumente que hay vicios de inconstitucionalidad, de que no sea viable en su aplicación y esto le pueda generar pérdidas al departamento, le pueda generar problemas fiscales o problemas de otro orden en un futuro inmediato o en un largo plazo. Entonces, aquí se habla de que el gobernador pues puede crear, suprimir o fusionar entidades de conformidad con las ordenanzas, dependiendo de lo que la ordenanza diga, de que se dé la necesidad de crear X o Y entidad con relación a un tema que ya es trascendental, que se está manejando a nivel departamental. Entonces ya el gobernador pues decide, sí, haciendo el estudio de viabilidad, el estudio de factibilidad, de que esa entidad pues efectivamente debe crearse y entonces se procede. Si no, pues se queda ahí el proyecto de ordenanza hasta que se tome una decisión política adecuada para el departamento. Recuerden que aquí estamos hablando en función del sentido común, en función del territorio, no en función de intereses particulares, como se ha manejado toda la vida. Y por eso es que estas unidades territoriales departamentales no han funcionado, porque como estamos siempre girando en torno a los intereses particulares del gobernador, de los diputados, en este caso, y más abajo, alcaldes
y concejales, pues se pierde lo que es la visión de la administración pública, se pierde lo que es la visión de administrar para el territorio, no para el bolsillo o la imagen propia, para que lo tengan muy en cuenta, que esto es un asunto bastante serio y aquí es donde comienza el verdadero cambio. El cambio que estamos proponiendo desde el Movimiento Social Progresista de Sudamérica, MSP, y que le ha quedado definitivamente bastante grande al pacto histórico y a los partidos que lo integran y a otros partidos nuevos que se hacen llamar alternativos o progresistas. Entonces aquí estamos nosotros para llenar ese vacío, empezar a construir un proceso de transición democrática desde la pedagogía, desde el conocimiento, desde estas capacitaciones para que ustedes tengan la información necesaria y arranquen con una base. Bueno, función número 10. Vigilar el accionar de los consejos municipales y de los alcaldes. Miren que esto, como dice el chavo, sin querer queriendo, tiene una secuencia. Aunque hay unas cosas que van antes y otras van después, pero aquí vemos que hay una secuencia en las funciones. Vigilar el accionar de los consejos municipales y de los alcaldes. Yo creo que esta es una de las funciones que debería ir al principio, ¿cierto? Lo que pasa es que aquí la colocan en el número 10, pero lo importante es que se entienda que el gobernador tiene una función de vigilancia. ¿Para qué? Para que todo funcione bien. El departamento, si son 125 municipios, pues tiene que estar pendiente de los 125 municipios, porque es que al gobernador le tiene que caber en la cabeza al departamento. No es que se quiera lanzar porque tengo gente allí en el nordeste, tengo gente en el suroeste y tengo amigos en el occidente y tengo amigos en la capital y tengo amigos por allá. No, o sea, sí, la política se hace con amigos, sí, pero hay que ir más allá de eso. Hay que hablar de resolver las problemáticas del departamento, estar atentos y vigilantes a cada uno de los municipios. Son 125, o sea que la labor de un gobernador es una labor bastante grande. Eso no es simplemente ir a calentar silla al piso 12 de la Alpujarra allá en el edificio de la gobernación, o como se llame, el edificio de la gobernación de su respectivo departamento. No, esto es trabajando, esto es en el territorio, esto es produciendo, así, produciendo. Bueno, entonces, y si es el caso, miren pues lo que dice aquí, y si es el caso de presentarse un hecho de inconstitucionalidad o ilegalidad, remitirlos al tribunal competente para que decida sobre su validez. Es decir, esta es una potestad que tiene el gobernador. Cuando se presenten hechos de inconstitucionalidad en el proceso de vigilancia y detecte eso, pues esa irregularidad la puede remitir a un tribunal competente para que decida si esta acción de inconstitucionalidad es válida o no. Entonces, eso lo puede hacer el gobernador. Ahí lo dice claramente. Muy bien. Entonces, estas son las funciones, 10 funciones que tiene los gobernadores, o mejor, desde las gobernaciones, tienen las personas que van a asumir el cargo de gobernador. Y aquí vamos a hablar en términos generales de qué hace una gobernación en Colombia. ¿Qué hace una gobernación en Colombia? Es el enlace de la comunidad regional o departamental con el gobierno nacional. Muy importante esto. Aquí estamos hablando de un enlace de toda la comunidad regional.
o departamental con el gobierno nacional. Y ese enlace, ¿cómo se hace? ¿A través de quién? Del gobernador. Y ya en su defecto, dependiendo de la situación especial, a través de la asamblea departamental. Pero el gobernador es el principal interlocutor, perdón, interlocutor. Por eso es que está ahí, para hablar, para hacer ese enlace de la comunidad regional o departamental con el presidente o con los ministros, inclusive con el Congreso. Bueno, los gobernadores son los que ordenan los recursos del departamento. Esto es fundamental. Hablemos, es que hay que hablar de los recursos para que desde la Asamblea se aprueben los presupuestos y se pueda invertir en los proyectos dirigidos desde el Plan de Desarrollo Departamental. Esto es fundamental. O sea, tiene que haber una organización de los recursos del departamento para que se pueda trabajar. O sea, el Plan de Desarrollo Departamental y esto se pueda aprobar en la Asamblea. Adicionalmente, el gobernador ya en esta figura más grande es el representante legal del departamento, es el que firma, ¿cierto? Si se crea una empresa estatal de carácter departamental, el representante legal, no solo del departamento, es el que va a estar ahí, a crear esta institución, pone su firma. Si se va a hacer una contratación para crear una obra, por ejemplo, ferrocarriles, que van a atravesar todo el departamento, el representante legal es el gobernador. Que el gobernador va a construir un puerto. Necesitan un puerto a nivel departamental, necesitan mejorar la navegabilidad de los ríos, se necesitan mejorar las vías principales a nivel departamental que conecten con otros departamentos y que conecten con vías nacionales. Esos contratos, todo eso lo tiene que firmar el gobernador. Y si ocurren eventos de corrupción, de mal manejo de recursos, de mala inversión, de mala destinación o malversación de recursos, pues el gobernador es el que responde, ¿cierto? Y los demás responsables que hagan mal la obra. Por ejemplo, los puentes que se caen aquí en Colombia a cada rato. Entonces, hay unos que son de orden nacional y hay otros que son de orden departamental. Entonces, para que lo sepan, esto no es jugando, estimados amigos. Esto es un asunto muy serio. Vamos aquí a hablar de este tema. Esto es como el tema de la unidad. ¿Por qué volvemos a hacer referencia a las alianzas y la oposición en la gobernación? Porque aquí hay una cosa que se llama bancadas. Y tenemos que volver a definir esto. Para las personas que no lo han visto, se les olvidó, llegaron hasta aquí y dijeron, no, pero entonces, ¿cómo vamos a gobernar? Por medio de bancadas. ¿Qué es una bancada? Son los miembros de las corporaciones públicas elegidos por un mismo partido. En este caso, los diputados, movimientos social o grupos significativos ciudadanos que constituyen una bancada en la respectiva corporación. Cada miembro de una corporación pública pertenecerá exclusivamente a una bancada. Es decir, los partidos políticos se organizan en bancadas. Y estos definen si hacen alianza con el gobierno departamental o si se declaran en oposición. Es decir, en oposición es que van a estar muy atentos a ver qué es lo que está haciendo el gobernador, qué está proponiendo. Y entonces, si no están de acuerdo, pues entonces citan al secretario departamental, citan a,
al servidor público de la institución descentralizada del nivel departamental, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para hacer control político, ¿cierto? Para que tampoco el gobernador vaya a hacer lo que le dé la gana y se vuelva un pequeño dictador de la región, ¿cierto? Esto, digamos que es fundamental, que ustedes hagan conciencia de que el proceso de oposición y de alianza en una gobernación define el futuro de la región. Y definir el futuro de la región es saber cómo se van a invertir los recursos, qué recursos les van a llegar a los municipios, porque es que esta es la plática con la que van a funcionar los alcaldes y los consejos municipales. Así de simple. Entonces, por eso es tan importante que volvamos a repetir este concepto y ustedes lo tengan muy claro. Porque aquí es donde empezamos a partir de los procesos de unidad. Como vamos a tener tan poquitos diputados y gobernadores, pues vamos a tener que buscar la manera de que hayan criterios de unificación y de consenso en torno a los proyectos, planes de desarrollo departamental que beneficien a toda una comunidad regional. Y la idea es que hayan procesos de unidad. Eso es lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que realmente vale es la comunidad regional. Y a partir de aquí, pues empieza a construir todo. Claro que en los casos particulares de los municipios o de los distritos, pues ya es otro paseo, dependiendo también de los recursos que tenga. Por ejemplo, aquí en Antioquia, la gobernación es muy importante. Para los 124 municipios, excepto Medellín, ¿cierto? Porque Medellín tiene unos recursos impresionantes. El resto, perdón, de municipios dependen de la gobernación, dependen de la dirección regional, ejecutiva, político-administrativa. Entonces, ellos van a depender del direccionamiento que se dé de la gobernación. Casos concretos como el de Medellín, por ejemplo, que no depende directamente de la gobernación por ser primero ciudad capital y segundo por manejar un volumen de recursos muy importante. Medellín es prácticamente autónomo en muchas cosas, no necesita directamente del apoyo directo o indirecto de la gobernación. Se hacen cosas en conjunto, pero más para poder ayudarle a otros municipios que sí tienen dificultades, ¿cierto? O ya en materia de estructuras metropolitanas, como en el caso del área metropolitana del Valle de Aburrá, poniendo el caso concreto de Antioquia, ¿cierto? Entonces aquí lo que se hace es que estos recursos van destinados directamente a resolver las problemáticas del ámbito regional. Y ya pues en el caso de Medellín, pues si hay un mal gobierno como el que acabó, como el que está terminando de Daniel Quintero, y en cambio otro pésimo gobierno como es el que también está terminando de Antioquia, el gobierno regional, pues tanto como lo departamental como lo municipal no ha funcionado. Ahora ustedes se podrán imaginar el resto de municipios que dependen de la gobernación para sus decisiones político-administrativas y los recursos. Si hay una pésima gobernación, pues los municipios se van a ver gravemente afectados y sus gestiones se van a ver seriamente eh, alteradas. Por muy buenos alcaldes que hayan, van a haber problemáticas. ¿Por qué? Porque desde la cabeza, desde la gobernación, desde el ente principal territorial departamental, no están funcionando las cosas. Aquí en Medellín, porque pues, el alcalde tampoco sirvió para nada, entonces no se puede esperar mucho
eh, desde el nivel municipal como capital, que pueda beneficiar a otros municipios que requieran de un apoyo institucional. No hay forma. Y como vamos a seguir en lo mismo, entonces, por lo menos aquí en Antioquia, la invitación es que a que los candidatos a gobernaciones en otros departamentos, pues hagan la diferencia, se destaquen, hagan esto, hagan alianzas, logren consolidar gobernabilidad en sus territorios regionales para que puedan sacar adelante los proyectos, para que puedan sacar adelante el plan departamental de desarrollo y para que puedan iniciar una transición democrática, un verdadero cambio que impacte directamente a cada uno de los municipios y no como lo que ha ocurrido aquí en Antioquia, que ha sido desastroso. Y bueno, aquí porque hay mucho dinero, pero yo les digo que ni a nivel de ciudad, a nivel de municipios, esto ha sido una catástrofe, un fracaso total en cuanto a representación alternativa y progresista. Y a nivel departamental en gobernación, pues vamos a mirar a ver qué se puede hacer, porque esa es la realidad. Aquí necesitamos gente con visión, a ver si logran o se logra sacar del atolladero a Antioquia, porque Antioquia no está menos mal que Medellín, no, están en unas condiciones a nivel general muy paupérrimas y esta administración ha sido nefasta, nefasta. Entonces ya lo saben, hay que trabajar para poder tener resultados, trazar objetivos, hacer un proceso, lograr el resultado. Bueno, ¿cómo están organizadas las gobernaciones en Colombia? Existe una organización que se llama la Federación Nacional de Departamentos, FND, y esta ha sido protagonista en los últimos meses por sus apariciones en medios regionales y nacionales, haciendo llamados al gobierno nacional por X tema, temas de seguridad, temas de inmigración, temas de orden público, temas económicos, etcétera, etcétera. Y entonces, desde el nivel regional, pues se ha venido trabajando una presión que no es muy uniforme, no es muy constante, pero se viene ejerciendo unos puntos de presión sobre temas específicos. Y aquí tenemos que hablar de los 160 años de la Convención de Río Negro, que se dieron ahora, en el mes de mayo, si no estoy mal, y donde tuvimos la oportunidad de hacer presencia, porque es que esa es nuestra casa, la casa de la Constitución, la casa de la Convención, que otra vez volvemos a citar a Tomás Cipriano Mosquera, que fue el que citó la Convención de Río Negro de 1863 para que se dictara la constitución más progresista en la historia de este país. El gran general y 4 veces presidente, nuestro vistío abuelo. Y en el marco de los 60 años de la conmemoración, los gobernadores actuales usurparon este sagrado recinto de la democracia y del progresismo en la historia de Colombia. Lo usurparon, hablaron cosas horribles, confundieron federalismo con descentralización y desafortunadamente para ellos, pues van a pasar a la historia como personajes sin pena ni gloria. Y nosotros lo que vamos a hacer es a retornar
a este sagrado lugar en Río Negro, volver a reivindicar su nombre, volver a reivindicar a Tomás Cipriano de Mosquera, porque ni siquiera hay un salón con su nombre. Tenemos inclusive los retratos de los detractores más grandes inclusive y con mejores honores, y aquí no se habla del proyecto bolivariano, no se habla del proyecto federalista, no se habla del proyecto de los Estados Unidos de Colombia como potencia mundial, no solo suramericana. De eso no se habla, y eso lo vamos a reformar, lo vamos a hacer, vamos a tomar posesión eh, democrática, histórica y simbólica de la Casa de la Convención en Río Negro, y vamos a exigir que se abra un salón en honor a Tomás Cipriano de Mosquera, porque es que él fue el que prácticamente hizo posible que eso se diera, hizo posible que la Casa de la Convención fuera el lugar, el recinto donde se elaborara y se firmara la constitución más progresista en la historia de este país. La constitución que prácticamente le devuelve los derechos a los ciudadanos, a la población de Colombia. Entonces, esa es la labor que tenemos pendiente, la vamos a hacer, independiente del gobernador que esté, lo vamos a hacer, porque la memoria histórica, la patria, o sea, el honor patriota se respeta. Y esto está por encima de los intereses particulares, de los intereses politiqueros, oportunistas de los personajes que han venido dirigiendo al departamento durante estos 156 años. Bueno, vamos a empezar a hacer esto, vamos a empezar a hacer ese revolcón y que la Federación Nacional de Departamentos pues empiece a cumplir realmente su función, no únicamente una función de ser un parlante de los caprichos políticos de algunos personajes politiqueros, oportunistas, culebreros, lagartos, y que lo único que le interesan es defender su patrimonio, defender sus intereses, sus negocios particulares. Nuestro bisabuelo Tomás Cipriano de Mosquera pues tendrá sus honores respectivos, y le vamos a enseñar a todo el pueblo antioqueño qué es la Casa de la Convención y cuál es su importancia histórica, para que aquí se aprenda a valorar lo que realmente es importante y se le dé el lugar que le corresponde en la historia a los grandes personajes que hicieron posible una mejor nación en su momento. Bueno, ahora ya estamos en la recta final. Vamos a hablar de las funciones sociales y políticas que deben implementar las gobernaciones en Colombia. Y como ya lo veníamos diciendo, hay unas similitudes muy importantes, muy grandes, con los otros órganos de elección popular. Son 4 funciones sociales y políticas que no se han cumplido, que no se han realizado, y aquí las vamos a enumerar, pero ya en el nivel departamental. Deben recoger y analizar y resolver las problemáticas sociales, políticas, económicas, culturales, educativas, entre otras, para buscar soluciones por medio de proyectos a nivel departamental que reúnan las prioridades de los municipios. Recoger, analizar y resolver. ¿A través de qué? De las prioridades que se establezcan en los municipios. Y obviamente hay que darle trámite a todos los problemas, pero hay que empezar a priorizar y empezar a trabajar,
con los proyectos a nivel departamental. Esto es lo que hay que hacer, esto es lo que no se ha hecho durante 156 años. Y eso que aquí en Antioquia es que nos creemos los más avanzados, los que cultivamos el desarrollo, los que tenemos más visión, modelo en el país. Y Antioquia es un departamento inmensamente rico en recursos, pero también inmensamente pobre en la distribución de la riqueza. Usted salga a cualquier pueblito eh, de quinta o sexta categoría y se va a encontrar con la realidad. No, salga por una carretera departamental y usted se encuentra con la pobreza más tremenda. Se va a encontrar con la pobreza más tremenda a lo largo del camino. Va a encontrar grandes fincas muy productivas, muy prósperas, pero también va a encontrar a lo largo del camino gente prácticamente muriéndose de hambre. Ese es el modelo centralista que nos dejó el señor Rafael Núñez, personaje nefasto de la historia de Colombia, desde 1886, con su constitución centralista. Bueno, continuamos con las funciones. Deben liderar acciones políticas en conjunto con otras entidades a nivel nacional para el adecuado funcionamiento del departamento. Esto ya lo habíamos dicho en otros niveles, pero aquí las acciones políticas tienen que ser a nivel nacional, con el gobierno nacional, con entidades del orden nacional, porque hay que construir carreteras, porque hay que construir aeropuertos, porque hay que construir instituciones educativas, porque hay que construir infraestructura necesaria para la defensa del país, y también hay que tener infraestructura en materia de producción agrícola, entre otras falencias que tiene o faltantes que tiene el país. Deben ser interlocutores legítimos desde la comunidad regional o departamental con el gobierno nacional. Como ya hemos hablado de este concepto de interlocutor legítimo, es un interlocutor que sea reconocido por todo el departamento, no solo porque figure muy bien en las cámaras o en las postales, porque sale muy bien fotografiado en los videos, no, o porque hable muy bonito, no, sino por las acciones en los territorios. Eso es lo que se requiere básicamente. Ya lo otro es publicidad. La publicidad puede con todo. Bueno, deben ser los garantes de la construcción de procesos regionales en los departamentos con identidad territorial, sentido de pertenencia y sentido común hacia la nación. Desde el territorio regional, desde el departamento hacia la nación, porque estas son ya las unidades más grandes que conforman la nación, unidades administrativas, político, gubernamentales, de región, que son gobiernos de región. Entonces, un gobernador que no sea garante de la construcción de un proceso regional debe renunciar, no debe estar ahí como cierto gobernador de un departamento del sur del país que dicen que se mantiene más fuera del país o en Bogotá que en su departamento. Y solamente aparece allá cuando hay actos oficiales del orden nacional, cuando va el presidente o va un ministro o va alguien muy importante allá que necesite la presencia del gobierno, ahí aparece por arte de magia. Y el resto, ¡pum!, se esfuma. No existe. Esto lo tenemos que acabar. Y este es un mensaje para los amigos del departamento del Amazonas, que al cual hicimos homenaje y le vamos a estar haciendo homenaje, porque este es uno de los departamentos más importantes de Colombia. Quizá podríamos decir el más importante,
por el significado que tiene la Amazonía para el país, para el continente y para la humanidad, para la humanidad. Entonces, si logramos que nuestros candidatos, nuestros amigos allá, logren entender todo esto y comiencen una construcción, empiecen a ejercer sus funciones sociales y políticas desde la gobernación, entendiendo esto, vamos a tener un proceso exitoso y vamos a lograr resultados. Resultados para toda una comunidad, para todo un departamento, para el pulmón del mundo. Bueno, y aquí, como les digo, tenemos nuestro ejercicio. ¿Qué acciones como gobernador llevarías a cabo en tu departamento para hacer la transición democrática? Y aquí tenemos nuestro homenaje al departamento del Amazonas, la bandera del departamento Estado del Amazonas, que es una bandera que simboliza, obviamente, el verde de toda su riqueza natural, el verde de la selva, el amarillo de las riquezas también de oro y otros minerales, y el blanco de la esperanza, que también simboliza eh, otras cosas, otros valores dentro del espectro amazónico. Hay una simbología aquí, pues, que me gustaría que los mismos compañeros del Amazonas nos resolvieran. En algunas banderas aparece como si fuera un nativo disparando con una flecha y aquí aparece como si fuera una persona común y corriente, disparándole de una flecha eh, eh, a, una, a una especie felina, ¿cierto? Yo pienso que aquí pues hay unas connotaciones culturales que pues se deben conocer a nivel de país. Entonces, eso sería muy bueno que las mismas comunidades o los habitantes del Amazonas de este lugar nos explicaran por qué el diseño de la bandera. Nosotros aquí estamos haciéndole homenaje al Amazonas porque aquí el gobierno central, perdón, el gobierno nacional no le ha puesto atención a la grave problemática que tiene el Amazonas en todos los órdenes, tanto como en el orden de la preservación, de la extracción ilegal de madera, de minerales, el otro problema grave que hay es el narcotráfico, y aquí hay un problema humanitario gravísimo, que es los asentamientos humanos. Son más de 2.000 personas las que están padeciendo eh, los horrores de ni siquiera tener una casa propia o si la construyeron, pues prácticamente no saben si en cualquier momento las actuales autoridades municipales o departamentales pues, van a desalojar, les van a tirar la policía, los van a dispersar, les van a tumbar sus casas y van a quedar nuevamente en la calle. Entonces, o cogen para Perú, cogen para Brasil, o vuelven otra vez hacia el interior de Colombia. Es triste esto. Y esto es un mensaje para el señor presidente Gustavo Petro. Usted está rodeado por un cerco de personas que no le dejan llegar las informaciones. Aquí le estamos recordando el problema que tiene el Amazonas con los asentamientos. Ian, San Miguel, Gustavo Petro, para que lo sepa. Y un asentamiento más que tenemos en el radar, que esto es, digamos, muestra de la realidad que tiene todavía con las grandes desigualdades. Y señor presidente, hay que llegar al Amazonas, no hablar bonito ni de la reducción de la huella de carbono, ni de que sí, que vamos a proteger la Amazonía, que vamos a proteger los arbolitos.
Hay que proteger a los animales también. Hay que proteger a los ciudadanos nativos, los que Bolívar dijo que eran los dueños verdaderos de este territorio. A ellos hay que protegerlos. Hay que hacerlos sentir que son ciudadanos colombianos y que no son unos parias dentro de su propio país. Así que, señor presidente, ojo con esto. Nosotros venimos al frente trabajando ya hace unos 2, 3 años largos este problema y hemos venido conteniendo las posibles, los posibles desalojos que se habían planteado desde la alcaldía y desde la gobernación del Amazonas, la alcaldía de Leticia. Y han intentado meter el ESMAD, han tenido confrontaciones inclusive con la población y la población ya no quiere esperar más, no quiere estar a la zozobra de que en algún momento llegue el ESMAD o en un demo, como se llama ahora, que es la misma cosa, con diferente nombre, son los mismos Robocops y vayan y generen mejor dicho, un desastre humanitario, que se genere un desastre humanitario ya. Eso es lo que queremos evitar, porque esta gente ya dicen que no se van a dejar sacar de allá. Y están en su derecho porque tienen derecho a un pedazo de tierra. Fueron desplazados de una forma u otra en la pandemia, otras formas de desplazamiento violenta, y ahora el mismo gobierno departamental y municipal los quiere sacar para ellos hacer sus negocios particulares, imagínense. Entonces, señor presidente, volvemos y le insistimos aquí en este taller dinámico. Póngale atención al Amazonas y a la Amazonía en general. Hay problemas muy graves, no solo en el Amazonas, en Putumayo, en Guainía, en Baupés, toda esta zona. Usted es el presidente, usted es el que tiene por mandato constitucional que poner orden en estos territorios porque son territorios de Colombia. Usted es el que tiene que ponerle orden a esto y usted en sus manos está devolverle la ciudadanía a estas personas que son colombianos, pero parece que no lo fueran. Hay que trabajar en esto, hay que trabajar en esto fuertemente para que realmente todo esto bonito que se habla en los discursos sea integral y sea real. Aquí lo que necesitamos son resultados, señor presidente. Resultados que hemos venido trabajando nosotros, defendiendo a la comunidad, conteniendo los posibles desalojos. Yo estoy aquí en Medellín, sin un peso, sin salario, sin pensión, tengo una representación internacional equivalente a la de un parlamentario andino por Colombia y a su vez equivalente a la de un congresista colombiano sin sueldo, sin salario, sin partido político, y aún así, con todas esas dificultades, con bloqueo laboral, económico, social y político, hemos venido conteniendo este problema. Y no solo aquí, en otras regiones del país, en los llanos orientales, en la costa Caribe, etcétera, etcétera. Para que sepa, señor presidente, que aquí nosotros no estamos jugando, ni tampoco eh, estamos trabajando con grandes recursos. De hecho, nosotros aquí estamos trabajando con las uñas, para que lo sepa, con las uñas, sin recursos. Eso no quiere decir que vamos a seguir trabajando sin recursos, no. Necesitamos todo el apoyo del gobierno nacional. Entonces, bueno, esto era lo que le queríamos decir a ustedes, estimados amigos. Los proyectos de transición democrática a nivel nacional
desde lo local y lo regional, desde estos importantes órganos de elección popular deben ser fundamentales para el adecuado desarrollo de la transición democrática hacia el cambio que requiere nuestro país, la nación neogranadina de Colombia. Y por eso en nuestra sesión número 11, la última sesión que vamos a tener de esta serie de capacitaciones políticas para nuestros líderes candidatos a nivel nacional, vamos a tener el tema proyectos políticos para Colombia, desde los niveles que local y regional, para que ustedes puedan tener esta orientación y vamos a trabajar ya específicamente, vamos a explicar qué es el método Sura para que ustedes tengan en cuenta cómo se trabaja este proceso. Este método es una tecnología que ya ha trascendido a nivel internacional, hemos trabajado con ella y qué más prueba que aportar 40 artículos y 3 capítulos completos en la Carta Social Andina del año 2012, donde ya se han beneficiado millones de estudiantes con la movilidad académica y estudiantil, no solo para la comunidad andina de naciones, sino para América Latina, y adicionalmente que introdujimos el artículo 63, que es el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad a todos los niveles en los países de la comunidad andina, y que trascendió a Brasil, trascendió a otros lugares del continente, y que este es uno de nuestros grandes logros, para que sepan. Y no tenemos plata, no tenemos maquinaria, no tenemos patrocinadores, ni padrinos, ni nada de esas cosas. Estamos aquí presentándoles nuestro trabajo a todos ustedes para decirles si se puede, pero nosotros también necesitamos apoyo. Necesitamos apoyo del gobierno nacional, necesitamos apoyo de las diferentes instancias a nivel nacional, los ministerios y las entidades territoriales o entes territoriales como las gobernaciones, alcaldías, consejos, asambleas departamentales. Así que esto es un trabajo mancomunado, trabajo internacional para los que no saben, y nosotros por eso estamos haciendo estas capacitaciones de alto nivel, de alto impacto, con una tecnología que es el método Sura. Entonces, esto es producto de elaboración suramericana, para que lo sepan. Y bueno, aquí seguimos trabajando con el pueblo, junto al pueblo, porque somos el Movimiento Social Progresista de Sudamérica, MSP. Y ya saben ustedes, estimados amigos, nuestra batalla moderna no es por la libertad de una nación, es por la libertad de la raza humana. Movimiento Social Progresista de Sudamérica, MSP, por los pueblos americanos.